Buenos días con todos. Eh, bueno, eh, el día de hoy voy a hablar sobre una emisión de una estampilla que no es, digamos, muy conocida, ¿no? Está ubicada dentro de las estampillas que se emitieron durante el conflicto con Chile por la Administración Postal de Arequipa. Esta charla constituye la primera parte de este estudio. Lo he dividido en dos partes, ¿por qué? Porque si es que habláramos de todo el material que corresponde a esta emisión en particular, tomaría por lo menos dos horas hablar, ¿no? Entonces lo he dividido en una parte y vamos a programar una charla, digamos, más adelante para completar este tema. Muy bien, comenzamos. El periodo en el cual se enmarca esta emisión es entre el año 1881 y 1882. ¿Qué ocurre en estos años? En estos años, pues, ya en pleno conflicto con nuestro hermano país de Chile, pues ocurren muchos cambios en la política nacional. Dentro de ellos, asume la presidencia el vicepresidente Montero, y Montero se traslada hacia la ciudad de Arequipa con una visión estratégica para poder comandar desde allí el, el Estado peruano, ¿no? Su visión era estratégica en el sentido de que no era una ciudad que estaba netamente en costa como Lima, y de que tenía, pues, digamos, un bastión importante en el sentido que era en la sierra de nuestro país, ¿no? La ciudad de Arequipa se ubica aproximadamente a 2.325 metros sobre el nivel del mar, y su acceso en aquellas épocas no era tan sencillo como ahora, ¿no? Prácticamente el acceso principal era por vía ferrocarril, ¿no? Que es por donde se transportaba la mayoría de la mercadería en aquellas épocas, y por ello constituía un lugar estratégico. Muy bien. Ante la llegada de Montero a la ciudad de Arequipa, pues inmediatamente se nombró un congreso, y Montero nombró a algunas personas de su confianza, ¿no? Para los diferentes cargos correspondientes a, al gobierno provisional, ¿no? Al que se denominó gobierno provisional de Arequipa, ¿no? En este caso, también no escapaba a ello el correo, ¿no? El sistema de correo del Perú. Y por ello, al ver de que no había una dotación de estampillas para todas las emisiones postales o para todo el tráfico de correo en la ciudad, se tuvo que habilitar unos timbres que iban a ser utilizados para uso fiscal, ¿no? Se tuvieron que habilitar unos timbres para el correo. He aquí que se presentan tres valores, ¿no? El valor de este timbre fiscal de 10 centavos, ¿no? El valor de 25 centavos y el valor de 5 soles en amarillo, ¿no? En los colores que se ven en pantalla. Acá la particularidad es de que, pues, estos timbres, ¿no? Los vamos a poder encontrar tanto con uso postal como con uso fiscal. Es así que la única manera de distinguirlos es a través de las marcas o los resellos que pudieran tener estas estampillas, tanto para lo que es el uso fiscal, pues, fiscal, ¿no? Que generalmente eran marcas de tipo hechas a pluma, ¿no? Y para lo que era el uso postal, se utilizaron algunas marcas correspondientes a la etapa previa del país, ¿no? Estamos hablando de la época filásica y la época prefilatélica. Vamos a hablar de esta
estampilla, la estampilla de 25 centavos, ¿no? Eh, rojo, ¿no? O también denominada en la bibliografía, la vamos a encontrar como 25 centavos carmín. ¿Cuáles son los antecedentes a este estudio? Entre los antecedentes tenemos el trabajo realizado por Ángel Pupo y que quedó plasmado en su libro Historia Filatélica de la Guerra del Pacífico. Y a la vez, la mayoría de contenidos de este libro también fueron editados en la revista Filatelia Peruana de la AFP. Tenemos también un trabajo realizado por Hovland, ¿no? Que es Historia Filatélica de la Guerra entre Perú y Chile, entre 1879 y 1884, del año 1966. Este trabajo, pues, en realidad es un resumen, ¿no? Del trabajo que hizo Pupo, ¿no? De todo el trabajo que hizo Pupo, pero un resumen muy completo, muy sintetizado y con información, digamos, vital, ¿no? Para poder entender el contexto del correo en esta época en el país. También tengo que mencionar el trabajo realizado por Barrington Brown, ¿no? Este fue en el año 1929, donde lleva por nombre una estampilla provisional de Arequipa, Perú, y habla específicamente sobre esta estampilla, la estampilla de 25 centavos carmín o 25 centavos rojo. También tengo que resaltar el trabajo realizado por Agustín Muñante, ¿no? El cual se ve plasmado en una edición de la revista Filatelia Peruana, la edición especial que se emitió por los 50 años de la FP, donde ahí tiene un artículo también que habla específicamente de esta estampilla y que ha sido, digamos, un antecedente importante para este trabajo, dado de que mucho de lo que van a encontrar en ese artículo se encuentra en lo que estoy presentando el día de hoy. Pero yo he realizado un trabajo con un enfoque un poco diferente y he complementado mucho la información de Agustín. Y quiero mencionar adicionalmente que justamente la colección que tenía Agustín de este material, una buena parte yo la he adquirido. Entonces, entre lo que adquiría Agustín Muñante y lo que he ido recopilando a través de esos años, he podido conseguir un material interesante que me permite realizar un estudio a detalle de esta estampilla. También cabe mencionar finalmente los artículos publicados en la revista Filatelia Peruana por Iván Barco Lecuzán, donde habla sobre estas estampillas y emisiones que se dieron durante la época de la guerra con Chile. Muy bien. Esta estampilla es bastante común encontrarla en nueva, ¿no? 25 centavos para la época era una denominación alta. Cabe recordar que para poder mandar digamos, una carta en aquella época entre ciudades cercanas que estaban conectadas por ferrocarril, la tarifa era de 5 centavos, ¿no? Por ejemplo, si quería mandar una carta menor a 16 gramos entre Arequipa y Puno, por ejemplo, me costaba tan solo 5 centavos. O si es que la quería mandar entre Arequipa y Mollendo, era el mismo costo. 25 centavos, pues ya constituye una tarifa importante para pagos, por ejemplo, de correspondencia certificada o correspondencia de un peso extra, ¿no? De un peso adicional, ¿no? Hay algunas, digamos, algunos sobres, ¿no? Donde se llega a ver correspondencia nacional, por ejemplo, enviada a Lima con esta estampilla, pero digamos, en elementos postales, digamos, de considerable tamaño o considerable peso. Y también hay varios de estas estampillas en sobres para lo que es correspondencia internacional. Es así de que usadas estas estampillas genuinas no hay mucho, ¿no? Son pocas. Es más, particularmente, por ejemplo, yo tengo fragmentos de sobre tan solo donde sea, digamos, donde tengo el uso de estas estampillas. No tengo, digamos, sobres completos.
La impresión de esta estampilla se realizó en un papel grueso, a diferencia de las otras dos estampillas que acompañan esta serie, la estampilla de 10 centavos azul y 5 soles amarilla, donde estas estampillas se imprimieron en un papel extremadamente delgado, mientras que el papel de esta estampilla, la de 25 centavos, pues se imprimió en un papel grueso de periódico, ¿no? De los periódicos de la época. Cabe resaltar que, dada esta característica de un papel más grueso, eso ha permitido que perduren por más tiempo y en los años. Y de las tres estampillas que corresponden a esta serie, esta es la que se encuentra mayor cantidad de material que sobrevive hasta nuestros días también. Estas estampillas se imprimieron en una imprenta que lleva por nombre Madueño, en la ciudad de Arequipa, es lo que reporta la bibliografía. No he podido encontrar aún referencias, digamos, a documentos oficiales donde indiquen el lugar de imprenta, por ejemplo. El color varía desde rojo, marrón hasta rosa, ¿no? Principalmente, ¿por qué? Por el nivel de entintado. No significa que se haya utilizado diferentes colores de tinta, ¿no? En realidad lo que se aprecia es de que hay variedad de entintados, ¿no? Que permiten también esa importante gama de colores. El pliego de esta estampilla estaba constituido por 5 filas y 2 columnas. Más adelante ya lo voy a representar de manera gráfica. Existen también algunos pliegos, ¿no? Unos más entintados que otros, que evidentemente también van a conllevar a que tengamos esa variedad de colores que ya les había comentado, ¿sí? Generalmente en los especímenes que sean con menos tinta, se van a observar con mejor calidad los detalles de la estampilla. En los que son muy entintados, pues la tinta en exceso, digamos, enmascara los detalles que se puedan observar. Detalles como, por ejemplo, algunos arabescos que tiene esta estampilla y las letras que la conforman. Acá no hay una clasificación, llamémosle, oficial de los colores de esta estampilla, pero acá muestro 4 variedades, ¿no? Las variedades pueden ir desde un rojo carmín muy oscuro, ¿no? Pasando por un rojo medianamente oscuro, un rojo más claro y un color que se acerca al rosa, ¿no? Este color rosa es en el que he encontrado, digamos, la mejor calidad de impresión de estas estampillas. Acá describo ahora las diferentes componentes que están asociados a esta estampilla, al menos los componentes principales, y los cuales van a ser la base para los detalles que se explican en las diapositivas a continuación. Por ejemplo, tenemos el numeral, dos numerales en la parte superior, ¿no? Con la asignación 25. Tenemos una característica importante en estas estampillas es esta línea doble continua en la parte superior. En las estampillas falsas, porque también hay falsificaciones de esta estampilla, no se tiene esta línea continua, por ejemplo. Esa es una de las características para distinguir de las falsificaciones. No se tiene esta línea doble continua, ni en la parte superior ni en la parte inferior, como vemos acá, sino que termina justo con el borde del marco de la estampilla, ¿no? Con el borde del marco de la estampilla. En un óvalo doble en la parte central, al cual tiene al interior el escudo nacional con un sol radiante en la parte posterior, lo flanquea la siguiente inscripción: departamentos del sur, ¿no? Departamentos como una abreviatura de departamentos del sur, ¿no? Sino de que efectivamente, ¿no? Al poner las letras, al poner los clichés de estas letras, probablemente no cabía la palabra departamentos. Entonces, para poder tener simetría en la composición, se puso tan solo departamentos del sur, ¿no? Y en la parte inferior dice timbres 1881-1882, ¿no? Toda la parte que estoy señalando en este momento con el puntero es lo que podemos considerar el marco de la estampilla, ¿no? El marco de la estampilla. Y al pie de este doble óvalo tenemos la inscripción Perú. Tenemos el valor de 25 centavos al pie, finalmente, al pie de la estampilla, donde una particularidad interesante es de que está con
nosotros sabemos de que centavo se escribe con V, ¿no? Pero acá lo vemos con la inscripción en B labial, ¿no? Esa es una característica importante de esta estampilla. Finalmente, lo que tenemos al medio es un resello, ¿no? En medio círculo, con inscripción provisional 1881-1882, que es característico de esta estampilla. Cabe resaltar que este resello, provisional 1881-1882, se aplicó en grupos de 4, ¿no? Es por eso que cuando uno encuentra un pliego, lo que va a observar es de que solo hay simetría entre 4 en una aplicación de 4, ¿no? Y se va a ver que el siguiente juego de 4 que se coloque va a estar probablemente con algún desplazamiento en referencia al anterior colocado. Todos estos fueron colocados a mano, ¿no? De 4 en 4, por lo cual el pliego que les he comentado que tiene pues 10 columnas por 5 filas, lo que va a provocar es de que al final al pie de los pliegos, una línea de este resello. Aquí está la conformación del pliego, ¿no? Estas son las posiciones a las cuales me voy a referir en esta exposición. Tenemos la posición inicial, empieza en la esquina superior izquierda del pliego y la he numerado de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿no? A continuación, ¿no? Del 1 al 10, ¿no? 11, 12, etcétera, ¿no? Hasta llegar a la estampilla número 50. Para este estudio, he tenido la oportunidad de poder recopilar hasta 6 pliegos, ¿no? Que son los que ustedes ven a continuación, ¿no? De los cuales hay 2 que he marcado en verde. Ya les voy a explicar por qué, digamos, he separado estos 2 pliegos. Adicionalmente, tengo algunos cuadros, por ejemplo, ¿no? Algunos cuadros, por ejemplo, un cuadro esquinero de la parte inicial, ¿no? Que me permite hacer unas comparaciones y estampillas sueltas, ¿no? También en este estudio también he podido visualizar algunos detalles que se configuran en el trabajo de Barrington, ¿no? Y algunos detalles que he podido colaborar en el texto, ¿no? De él, y también en un pliego que coloca como fotografía Howland en su publicación. Hay algo que es interesante. En esos trabajos previos no se reportan algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá encontré una característica que es una burbuja de tinta, ¿no? Una burbuja de tinta que pueden ver acá, y es la diferencia que hay entre digamos, dos tipos de pliegos, ¿no? Que voy a dar más detalles en adelante. Acá tengo lo que hemos denominado 2 impresiones, ¿no? Una impresión denominada A, en la cual tengo pues acá, por ejemplo, no tengo la presencia de esta burbuja de tinta que veo en la impresión B, ¿sí? No sé si observa dónde estoy señalando. Estoy ubicando la misma zona de la estampilla en la posición 1, la primera estampilla, la estampilla de la posición que está en la esquina superior izquierda del pliego, ¿no? Y no se observa este detalle, digamos, en todos los pliegos, se observa solo en algunos. ¿Cuál es el detalle de esto? Acá lo tengo, ¿no? En el material propio, que son 6 pliegos, ¿no? En 4 de ellos tengo esta mancha de tinta o esta burbuja de tinta. Y en 2 no tengo esta burbuja de tinta. En un cuadro que tengo, ¿no? Que conforma las posiciones 1, 2 y 11 y 12, también aparece esta burbuja de tinta, ¿no? En el trabajo reportado por Barrington, el cual está en base a un pliego, pues no se reporta esta burbuja de tinta. En el trabajo de Howland, donde tiene un pliego ubicado en su publicación, no se llega a apreciar tampoco este detalle que, digamos, a simple vista se puede ver con cierta facilidad, ¿no? En total, haciendo un score de 5, ¿no? Digamos, pliegos o 5 elementos donde se puede apreciar esta estampilla que sí tienen esta marca,
¿no? Y 4 elementos que no la tienen. Y acá están, ¿no? Acá están, por ejemplo, ¿no? En la posición 1, ¿no? Acá tengo, ¿ven? Este pliego al que domina 1, mientras que en el pliego 2 y 3 no tengo esta marca. No la tengo, miren. Observado, no se observa, no se puede ver esta burbuja, ¿no? De tinta. En el pliego 4, sí, en el pliego 5, sí, detrás de esta inscripción. Cabe resaltar que el pliego 5 tiene una inscripción diferente, un resello con 1883 en un tamaño grande. Este pliego en particular fue, digamos, preparado para su uso como timbre fiscal, pero para fines de este estudio lo he considerado porque lo que estoy estudiando son las características de, digamos, de la impresión en sí, ¿no? No estoy hablando, digamos, específicamente de su uso. Y este, que es el sexto pliego, que también se observa acá debajo de la inscripción provisional 1881-1882, que en la parte inferior, en el fondo, también tiene este pequeño detalle de la burbuja que les comento, ¿no? También hay otro detalle en la posición 16, que es el que veo a continuación. Acá, ¿no? Miren, en la zona del escudo se puede ver este detalle, ¿no? Un detalle el cual está cerrado en un círculo, también otra burbuja de tinta, mientras que en algunos otros pliegos no, en esa misma posición no se llega a observar ese detalle, ¿no? En el trabajo de Barrington tampoco lo reporta, ¿no? No se observa nada en esa zona. Con lo cual, ¿no? El resumen lo presento acá en el cuadro y se ha podido, digamos, complementar de que en 6 pliegos, de los cuales, digamos, se han analizado 6 pliegos completos, 3 tienen esta mancha o esta burbuja de tinta y 3 no la tienen, ¿no? En el trabajo reportado por Barrington no está reportado, ¿no? Con lo cual hacen un score de 3 que sí tienen esta mancha y 4 que no lo tienen. ¿Qué se propone? Entonces se propone que al menos hubo 3 momentos de impresión, dado que no coinciden, digamos, la misma cantidad de detalles con la misma cantidad, digamos, de momentos en que se podrían haber obtenido estos detalles de la tinta, ¿no? Yo he planteado de que hubo 3 momentos en los cuales se realizó esta impresión, ¿no? No necesariamente me refiero a 3 contratos de impresión o 3 retoques, ¿no? Sino 3 momentos de la impresión, probablemente, no sé, un día al otro, ¿no? O una jornada a otra, ¿no? Donde se presentaron, pues, ya estos detalles que he mencionado inicialmente. Muy bien, ese fue el preámbulo, ¿no? Para distinguir claramente de que podemos encontrar variedades incluso entre los diferentes pliegos. No todos los pliegos van a ser iguales, ¿sí? Y debido a esos detalles que ya he explicado. Ahora voy a explicar las características individuales, particulares de cada estampilla por posición, ¿no? Esto ha sido, pues, parte, como les digo, recopilación de la información recabada de los antecedentes, así como una ardua investigación propia, ¿no? Que ha permitido tener más claro estos detalles que voy a exponer. Quería comentarles también de que la intención de realizar esto es poder tratar de armar, ¿no? Un bloque, ¿no? A partir de estampillas individuales. Espero que en algún momento pueda lograrlo, pero acá la intención es pues recopilar material, ¿no? Algunas mediciones que he realizado en estas tomas, ¿no? Las he realizado con este software, ¿no? El software Image J es un software ampliamente difundido en la comunidad científica para realizar lo que es mediciones de microfotografías, ¿no? O macrofotografías. En realidad es un procesador de imagen, ¿no? Es un software procesador de imagen. Y está a libre disposición. Esto también ustedes lo pueden descargar en este enlace. Y si quieren aprender a usarlo, también hay tutoriales en YouTube que les van a permitir usarlo, este software. Para poder hacer mediciones, ¿qué hago? ¿No? Yo lo que hago es escaneo este pliego o esta estampilla, ¿no? Y la escaneo con una regla. Tengo que escanearla con una referencia. Esa referencia es la que me va a permitir, digamos, calibrar el software para poder realizar las mediciones.
Más o menos las diapositivas que van a ver a continuación tienen esta disposición, ¿no? En la esquina superior derecha voy a indicar la posición, ¿no? En el lado izquierdo de la diapositiva está la estampilla, ¿no? En esa posición, y los detalles van a estar alrededor, con un texto descriptivo al medio de los detalles que se observan. Muy bien, empezamos con la posición uno, ¿no? Hemos visto que la posición uno es la que se ubica en la esquina superior izquierda de un pliego. ¿Qué detalles encontramos ahí? Encontramos detalles como, por ejemplo, la distancia entre el borde del marco, ¿no? Y el número 2 del 25 centavos al pie. Esta distancia de acá es particular, no se repite en ninguna otra estampilla. ¿Sí? Digamos, la mayor distancia que existe entre el marco y el numeral de la parte inferior de esta estampilla, ¿no? La medida de acá la obtuve con el sobre que les dije y es de 1.8 milímetros. ¿Qué otra característica encontramos en esta estampilla? Encontramos también una rotura en el marco interior, a la altura del número 2, ¿no? Esto que está marcado en las flechas, acá arriba, ¿no? A la altura del número 2 y 5 del 25. El marco interior, el marco de la estampilla, no está completo. En muchas de estas estampillas sí está completo, está completado. Acá debería ser, digamos, tener un buen acabado. En este caso, encontramos pues una rotura a la altura de estos dos números, ¿no? En este marco. ¿Qué más? Algo importante, miren, en la inscripción 25 centavos, ¿no? Les comenté que acá en estas estampillas en particulares centavos lo habían colocado con la designación, digamos, con la letra B labial y no habían considerado la V como normalmente lo conocemos. Pero sin embargo, en esta estampilla, ¿no? Se logra ver de que más bien pareciera que es una V, este centavos, ¿sí? Entonces, este error particular se va a repetir, sí, en varias de las estampillas de este bloque, digamos, ¿no? De este pliego, pero acá lo interesante es de que cuando nos enfrentemos a una de estas estampillas tienen que cumplir pues estos tres requerimientos, ¿no? Para poder considerar la posición, ¿sí? Entonces acá tenemos centavos con V en vez de centavos con B labial, ¿no? En en este espécimen que se ha escogido acá, no está muy entintado, entonces por eso no se logra apreciar el detalle completo de la V, ¿sí? No se logra apreciar el detalle completo de la V, ¿sí? Y también tenemos en esta posición la mancha de tinta sobre la M de timbres, ¿no? Ojo de que las notas que he puesto en color verde en estas inscripciones van a indicar de que no se ve en todas, digamos, las estampillas en esta posición, solo en algunas, ¿no? ¿En qué casos? En los que hemos visto de que hay una posibilidad de una doble o triple, digamos, momento de impresión. Muy bien, pasemos a la siguiente posición. La posición número 2, ¿qué tiene? Pues principalmente tiene un punto de tinta, de mayor entintado, en la esquina inferior derecha del marco, el que he colocado acá. ¿Sí? ¿Y qué más? Algo que es muy visible a los ojos. Cuando uno observa, digamos, esta estampilla, se va a dar cuenta que hay un espaciamiento importante entre la N y la T de centavos, que no se aprecia en los otros. ¿Sí? Hay un mayor espaciamiento. Entonces eso te va a jalar, digamos, la vista cuando estés mirando este tipo de estampillas, ¿no? Vas a ver que el espaciamiento entre las otras letras de esta inscripción es un espaciamiento que tiene simetría, pero la simetría la vas a notar justo entre la N y la T. Esta es característica única en esta estampilla, en esta posición, ¿sí? Adicionalmente, se puede encontrar un punto de mayor entintado encima de la T de timbres, ¿no? En el óvalo central, ¿no? En algunos casos, no en todos se llega a notar. Bueno, principalmente no se llega a notar por el nivel de entintado también, ¿no? En especímenes muy entintados sí se llega a notar en este detalle, en especímenes con poca tinta no se observa. Es por eso que lo he colocado también en letras verdes. La posición número 3, ¿no? ¿Qué detalles tenemos? Tenemos, por ejemplo, tenemos el marco
el marco, llamémosle el marco a esta parte de acá, ¿no? El marco, que sería el cajetín donde está ubicado el numeral, el cliché 25, ¿no? El marco del 25 superior derecho invade el óvalo exterior. Ese óvalo donde está la descripción de departamentos del sur, pues es invadido por este marco. No ocurre en todos los casos. Acá lo he mencionado en este caso en particular porque invade considerablemente este óvalo, ¿no? No así en las demás estampillas, constituyendo así una característica única de esta posición. Y también se tiene un vacío de tinta, ¿no? Una marca de apariencia triangular encima del número 5 de 25 centavos al pie de la estampilla. Uno ve la estampilla, como la observan acá, y prácticamente te jala a la vista también ese detalle de esa, digamos, esa ausencia de tinta en forma triangular que está encima del 25, ¿no? De la inscripción 25 centavos al pie. Adicionalmente, ¿no? Hay una mancha sobre la O de Parmentos, ¿no? De la inscripción de Parmentos, la cual no se aprecia en todas las muestras, solo en algunas, ¿no? Y el 25 centavos, ¿no? En la inscripción inferior de la estampilla puede estar incompleto, ¿no? Generalmente muestras poco entintadas no se va a notar toda la inscripción, como la que vemos acá en la foto, ¿no? En muestras que tienen una cantidad, digamos, importante de tinta, se nota completa toda la inscripción 25 centavos. Entonces, si me enfrento a, quiero ver una estampilla, si la quiero ubicar en la posición 3, pues tendría que cumplir con estos dos criterios principalmente, ¿no? Los criterios que he indicado acá y que están en el texto en color negro. La posición 4 tiene una característica interesante, un corte en la doble línea superior, a la altura del 2 del 25 que queda del lado izquierdo, ¿no? Del lado superior izquierdo. ¿Sí? Acá hay una rotura en la línea doble superior. También en la esquina inferior izquierda, el marco está incompleto. No está completo el marco. Es lo que estoy señalando en este momento con el puntero, ¿no? No está completo el marco. También en algunos pliegos se llega a notar el siguiente detalle. Hay una marca, una mancha de tinta, una burbuja de tinta, ¿no? En el tercer rayo, contado de izquierda a derecha, del sol radiante que flanquea el escudo nacional. ¿Sí? Principalmente en muestras poco entintadas, se logra ver mejor este detalle. ¿Sí? En muestras muy entintadas no se logra apreciar este detalle. En la posición 5, pues tenemos un caso particular. En la inscripción inferior de 25 centavos, lo que más resalta es esto. Dice septavos, ¿no? B labial. En vez de N hay una B labial, ¿no? En vez de centavos. ¿Sí? Esa es la característica importante que se nota a primera vista. Y también debajo de la C, de este septavos, hay un corte en la línea doble inferior, un espacio, el cual se puede observar acá, ¿no? Se puede observar acá en la primera figura. ¿Sí? También, dependiendo del entintado de esta estampilla, se pueden observar dos marcas adicionales, ¿no? En el 25, en el numeral 25, en la esquina superior derecha, se encuentra incompleto, ¿no? Incluso observando digamos, en los pliegos más entintados, se puede ver de que tenemos hasta un 40% aproximadamente del numeral. Más allá no. Entonces este 25 siempre va a estar incompleto, solo que en diferentes grados, ¿no? En las muestras que van desde muestras entintadas hasta muestras con poca tinta, ¿no? Incluso en algunas parece tener la ausencia del 2 y solo una parte del numeral 5, ¿no? También se puede observar una mancha o una burbuja de tinta debajo de la B de timbres. Este timbre es 1881, la inscripción timbre es 1881, que está, digamos, en la media luna inferior del óvalo central. En la posición 6 se observan características interesantes, principalmente en la doble línea inferior, ¿no? Donde hay varias roturas, las cuales se repiten en todos los pliegos que he visto, ¿no? ¿Cuáles son las características de esta? Son, por ejemplo,
Rotura parcial en la línea doble inferior a la altura del 5, ¿no? Y a la altura de la N de centavos. Y coincidentes con el borde, con la proyección del marco de la estampilla, ¿no? Se puede ver a ambos lados, ¿no? Que hay también roturas en esta línea. ¿Qué más? También se puede observar acá está, en la línea doble superior, un punto de tinta que justo cubre el ancho de la línea, de esta doble línea, ¿no? A la altura del número 5 del 25, que está ubicado en la esquina superior izquierda. Y finalmente, hay dos puntos de entintado que están en la esquina inferior derecha del marco, ¿no? Estos dos puntos se repiten también en todos los pliegos. Estos dos puntos que estoy señalando en este momento con el puntero. ¿Sí? Posición 7. En la posición 7 hay una característica interesante, ¿no? Por ejemplo, primero que eh, hay una rotura en la línea doble inferior, ¿no? A la altura del 2 de 25 centavos, ¿sí? Y hay una mancha en forma de corazón, la cual la he delineado acá, ¿no? La he delineado acá con una línea punteada para que vean mejor el detalle, ¿no? Es una mancha, una pequeña zona que no ha sido entintada, ¿no? En la esquina inferior derecha de esta estampilla que tiene esta morfología de corazón, ¿no? Con estos dos detalles ya se puede distinguir la posición claramente, la posición número 7. Adicionalmente, no en todos los pliegos, se va a observar la ausencia del número 25 en el numeral que está ubicado en la esquina superior izquierda, ¿sí? Por ejemplo, en piezas muy entintadas se logra ver, digamos, parcialmente este número 25, hasta un 30%, ¿no? Pero en la mayoría, porque hay más pliegos, digamos, no totalmente entintados que entintados, se ve la ausencia. Es más, la bibliografía, digamos, previa lo reporta como ausencia del numeral 25 en esta posición, ¿no? En esta zona, ¿sí? Pero he podido ver, digamos, pliegos con mucha tinta donde sí llega a apreciar algo de este numeral 25, por lo cual no podemos considerar que es una característica propia de esta estampilla o que siempre se va a encontrar, ¿no? Las dos anteriores que están en color negro en el texto, sí se va a apreciar siempre en todos los pliegos. Posición 8. En esta posición 8, ¿qué se observa? Se observa, por ejemplo, un punto de tinta en la parte superior entre el 2 y el 5 del 25 centavos. Esto es en la zona del marco, ¿no? En el marco. Miren, acá tenemos, por ejemplo, cómo se ve en una muestra con un entintado intermedio y cómo se puede ver este detalle en una muestra con un entintado fuerte. Todo lo demás de la estampilla, digamos, tiene características que son comunes. Lo único, digamos, punto que no es común es el que observamos acá, ¿no? El que observamos acá. Esta tinta que está justo en el numeral, entre el numeral 2 y 5, ¿sí? Eso es una, digamos, al tener, digamos, también menos puntos de confluencia, es un poco más difícil darnos cuenta de la posición de esta estampilla. Por ejemplo, si yo estuviera armando un pliego de estampillas sueltas, esta sería probablemente una de las más difíciles de ubicar, esta posición 8, ¿no? Dado que solo tiene un detalle, ¿sí? Y este detalle sí también se va a repetir en por lo menos un par más de estampillas en este pliego. Pero cabe resaltar de que en las otras hay otras características adicionales que me van a permitir descartarlas, ¿no? Pero, digamos, al tener una sola característica es un poco más difícil encontrar su ubicación, ¿no? Hay ubicaciones probables en las cuales podrían estar, pero hay que distinguirlo con esto. Muy bien, ¿qué tenemos acá? La posición 9. ¿Qué encontramos en la posición 9? En la posición 9 encontramos principalmente dos puntos de tinta en la esquina inferior derecha del marco, ¿no? Acá esto se puede notar tanto en muestras entintadas como en muestras poco entintadas, ¿no? En muestras con un entintado fuerte va a ser un poco menos claro, es como se aprecia como en lo que estoy señalando en este momento en el puntero, esta imagen que tengo al lado derecho, ¿no? Y en muestras, digamos, que tienen un entintado intermedio, entintado bajo, sí se van a notar claramente estas dos burbujas de tinta o estos dos puntos de tinta en esta ubicación.
Posición 10, ya estamos terminando la primera, digamos, la primera fila, ¿no? En la posición 10, ¿qué voy a observar? Acá sí hay características particulares. La doble línea superior se va a extender exactamente hasta el borde del marco de la estampilla, ¿sí? La línea doble superior. La doble línea inferior se va a extender más allá de los límites del marco, del borde de la estampilla, ¿sí? Y también se va a observar una mancha de tinta o una burbuja de tinta a la altura de la mitad del marco lateral izquierdo, acá. En esta estampilla en particular, digamos, está un poco esto, digamos, enmascarado por el resello provisional 1881-1882, pero no en todos el resello está ubicado ahí, ¿no? Al ser ubicado a mano, acá coincidió. Es por eso que he puesto esta para que vean cómo se enmascara, ¿no? Esta es una muestra con un entintado medio, también está, pero no se nota claramente esto, ¿sí? Pero está ahí, ¿no? Hay que verlo con mucho detenimiento para poderse dar cuenta de esta característica. En muestras con entintado fuerte se nota claramente y en muestras con un entintado bajo también se nota este detalle que sale del marco, ¿no? Esta marca de tinta que sale del marco. Muy bien, ahora estamos en la posición 11. Ya estamos iniciando, pues, así la siguiente fila, la fila número 2, ¿no? Con la posición número 11. En esta exposición he llegado, en la primera parte, ¿no? Que he denominado primera parte de este trabajo, he llegado hasta la posición 25, es lo que le voy a presentar el día de hoy, para que no se aburran, ¿no? Hasta la posición 25. Espero de que ustedes en casa ya puedan después verlo, este video, alguna vez más y compararlo con las estampillas que tienen y tratar de ubicar al menos entre estas 25 iniciales. En la segunda parte, en la cual la vamos a programar con los amigos del club, lo que vamos a hacer es justamente ya terminar las otras, ¿no? Las otras 25 y de repente hablar algunas cositas más sobre lo que es su uso, ¿no? Sus usos tanto fiscales como postales de esta estampilla en particular para así complementar el estudio y ya tengan, digamos, una visión clara de este trabajo, ¿no? Este trabajo, les comento que está inédito, prácticamente recién se está presentando ante la comunidad, ante que son ustedes, entonces espero de que también a tratar de emitir o sacar un artículo con este trabajo. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a la posición 11, que es justamente ya la segunda fila. En la posición 11, ¿qué encontramos? Primero, en la esquina superior derecha, perdón, en la esquina superior izquierda, la línea doble no inicia exactamente a la altura del marco. Hay una distancia, hay un desfase de 0.4 milímetros, ¿no? De 0.4 milímetros. Y en lo que es la la doble línea inferior, ¿no? En cuanto a su relación de la distancia, ¿no? Con el marco, más bien hay un exceso, ¿no? Un exceso de 0,8 milímetros, ¿no? 0,8 milímetros fuera de la altura del marco de la estampilla. ¿Qué más encontramos? En la línea doble superior, más o menos a la altura, entre la O y la S de parmentos, ¿no? Hay una mancha, ¿no? Una mancha de tinta, ¿sí? Una mancha de tinta que se va a repetir en todas las estampillas en esta posición y únicamente para esta posición de estampilla, ¿no? ¿Qué más? En la línea doble inferior va a haber un punto también debajo de la N de centavos. Acá está, como lo pueden observar, ¿sí? Muy bien, esos son los 4 detalles de esta posición. Vamos a la posición 12. En la posición 12, ¿qué tenemos? Pues acá hay una característica que sí es importante, que ya la van a reportar en la bibliografía también, ¿no? Y es el famoso 2 invertido, ¿no? En esta posición en particular, pues tenemos que el cliché del 25, ¿no? En el momento de ser colocado para la impresión, lo colocaron de modo invertido, ¿sí? ¿No? Y después, al realizar ya la copia hacia digamos, hacia la placa de impresión, pues quedó con esta posición, ¿no? Con esta posición extraña, por lo cual, pues genera este detalle interesante, ¿no? Esta es una característica particular de esta posición, de la posición 12.
¿Qué más podemos encontrar en la posición 12 para reconocerlo? Pues una mancha de tinta en la esquina inferior derecha del marco, ¿no? La cual se observa acá también. Y también tenemos un punto en la doble línea inferior, ¿no? Debajo del 5 del 25 centavos. Esto se repite en todos los especímenes de esta posición también. Posición 13, pues en la posición 13 tenemos, tenemos en la línea doble superior, tenemos pues un punto a la altura de la N de departamentos, a la N de departamentos. Y también el óvalo, ¿no? Tiene un vacío de tinta, justo entre la N y y la O de departamentos, ¿no? Haciendo de que la T de departamentos no se aprecie de manera visible, ¿sí? Adicionalmente, ¿no? Hay unas marcas, digamos, ¿no? Al costado de la O de departamentos simplemente se ve una mancha de tinta, que es la que observamos acá, ¿sí? Y también tiene unas marcas de entintado, ¿no? Digamos, ¿no? Una marca de entintado, esta de acá, y también tiene una rotura en la línea prácticamente entre la O y la S de departamentos, ¿no? Hay una rotura en la doble línea superior. Y finalmente, en la parte inferior de la estampilla, lo que tenemos es una rotura en el marco, justo encima de entre la O y la S de centavos, ¿no? Ahí está la rotura, ¿sí? Característica particular de esta posición específica, de la posición número 13 de esta estampilla. En la posición 14, principalmente nos vamos a fijar las diferencias por los detalles que encontramos en la parte superior. ¿Qué tenemos acá? Pues tenemos en la línea doble superior, vamos a tener un punto encima aproximadamente del 2 de 25, del 25 superior izquierdo, y también vamos a tener una falla en la línea doble superior, ¿no? A la altura del 25 superior derecho. Miren, la línea que va por encima, pues tiene acá una especie de, digamos, de badén, ¿no? ¿Sí? Una pequeña curvatura, ¿sí? Característica solo de esta estampilla de la posición 14. Y adicionalmente, el numeral 25, el cliché del 2, tiene un giro, ¿no? En el sentido antihorario, ¿no? En relación al, digamos, a la posición normal de este número, ¿sí? En general, el cliché del número 25 es el que está girado, ¿no? Pero se aprecia mucho más en el número 2, ¿sí? Muy bien, posición 15. En la posición 15, lo que vamos a observar es lo siguiente. A la altura del numeral 25, ¿no? En el número 2 del numeral 25 superior izquierdo, ligeramente está por debajo del número 5. No están muy bien alineados, ¿no? En este pliego que está muy entintado, se nota menos este detalle, es por eso que lo presento para, digamos, para que puedan tenerlo referencia, pero en pliegos que están con menos tinta, se va a observar, digamos, más claramente esta diferencia en altura, ¿sí? ¿Por qué? Por el grosor como por el grosor de la tinta que se va a tener en el numeral, ¿sí? ¿Qué más? En la inscripción de parmentos, ¿no? En la E de departamentos va a ser ilegible, no se va a ver una E. Lo que se va a ver es un símbolo, ¿no? Parecido a un 8, como el que observamos acá, ¿sí? Donde un borde es más grueso que el otro, ¿no? El borde lateral derecho. ¿Qué más tenemos? Hay un punto de tinta sobre la E de timbres. Acá está, ¿no? Sobre la E de timbres, el que estoy señalando con el puntero, ¿no? Esa inscripción en media luna, timbres 1881, que está dentro de un óvalo, hay una marca de tinta, una burbuja de tinta encima de la E de timbres. También hay un punto de tinta al costado del segundo 8 de 1881, ¿no? ¿Sí? Del segundo 8 de 1881, aquí está, es el que estoy señalando con el puntero, ¿no? Se puede ver, ¿no? En el segundo 8 de 1881 hay una especie de mancha en la parte, digamos, en la parte inferior del 8, ¿sí?
También hay un punto de tinta debajo del 18 de 1882. Acá también hay una marca de tinta. ¿Sí? Esas son las características de esta posición, de la posición 15. Vamos a la posición 16, ya estamos por llegar a la posición 25, hasta ahí va a ser el alcance de la exposición del día de hoy. No nos cansemos, tratemos un poquito de todavía mantener la cordura. Muy bien. En la posición número 16, ¿qué encontramos? El 5 del número 25 de la esquina superior derecha, ¿no? Está ligeramente más abajo que el 2. Esto no se da, esto no es muy común, ¿no? Generalmente lo que encontramos es que están a la misma altura o el 5 puede estar un poquito ligeramente más arriba. Esta característica es de la posición 16. ¿Qué más? La R entre la E y la R de timbres, ¿no? La E y la R de timbres están unidas. Esta inscripción timbres 1881-1882, que está en el óvalo central, en la parte inferior en media luna, ¿no? Ahí ubico la inscripción timbres 1881-1882. La R y la E de timbres están unidas en la parte superior. Miren, hay una línea que las une. Y esta es característica en todas las estampillas que he visto de esta posición, ¿no? Y finalmente, en la línea doble inferior de esta estampilla hay una rotura a la altura del marco, justo a la altura de donde termina el marco, ¿no? De repente digamos, en la imagen que está posterizada acá, ¿no? Se va a poder ver con más claridad, pero justo a la altura de donde termina el marco de esta estampilla, hay esta rotura en esta doble línea inferior. Posición 17. En la posición de 17 lo que apreciamos es la ausencia del número 2 del numeral 25 que está ubicado en la esquina superior derecha, ¿sí? En este pliego que está bastante intintado, que es el que puedo apreciar, se nota un pequeño rastro del número 2, ¿sí? Pero esto digamos, muy raro, ¿no? En general, en los trabajos previos, en esta posición ubican de que el numeral 25 tiene la ausencia del 2. En cualquier bibliografía previa van a encontrar eso, ¿no? Pero acá les estoy mostrando la pequeña variación que puede haber al tener una pieza con mayor entintado. Después, en la doble línea inferior va a haber un punto de tinta también debajo del inicio del número 2, de la inscripción 25 centavos que está en la parte inferior, ¿sí? Y finalmente, también hay una burbuja, un punto de entintado en la esquina inferior derecha del marco, como el que se observa acá. Esta imagen que presento acá es digamos, de un espécimen muy entintado, ¿no? Conforme baja la intensidad de la tinta, se va a apreciar de que hay, digamos, se aprecia con mayor claridad este detalle de la posición número 17. Posición número 18. Acá lo que se puede apreciar, por ejemplo, es de que la esquina superior derecha, en la línea doble superior, hay una rotura, justo entre el 2 y el 5 del cliché 25. ¿Sí? ¿Qué más? El número 5 de la inscripción 25 centavos al pie de la estampilla, el número 5 está incompleto, ¿no? Prácticamente a la mitad, ¿no? En esta pieza, que está bastante entintada, se logra ver, digamos, justo una transición, ¿no? De la mitad superior del número 5. Pero en la mayoría de piezas, prácticamente es a la mitad, ¿no? Solo se nota la zona curva, ¿no? O lo que le podemos llamar la pancita del número 5. ¿Sí? ¿Qué más? Hay una rotura también en el marco, ¿no? En la parte inferior, justo encima de la inscripción 25 centavos, entre las letras O y S. También hay una rotura en el marco. La posición 19, en la posición 19, ¿qué podemos observar? Podemos observar que la línea doble superior comienza aproximadamente casi a la altura del marco, ¿no? Hay una rotura ahí. Entre la posición 18 y la posición 19, justo en esta línea doble superior, hay una rotura, una discontinuidad de esa línea, ¿no? De la línea inferior, perdón, de la línea que está abajo de esta doble línea superior. Y empieza aproximadamente acá, a la altura del marco, a la altura del marco, ¿sí? ¿Qué más?
Sobre la línea doble superior tenemos varios puntos donde hay, digamos, entintados, ¿no? 3 puntos de entintado. El primero, a la altura de la E de departamentos. El segundo, a la altura de la S de la inscripción departamentos. Y el tercero, entre el 2 y el 5 del cliché numeral, que está ubicado en la esquina superior derecha, ¿no? Cabe resaltar lo siguiente, en este pliego, que es el pliego más entintado que he encontrado, se logra apreciar 2 puntos acá, ¿no? Pero en la mayoría de los pliegos, en la mayoría de las posiciones, lo que se va a observar es solo uno, es por eso que lo he reportado como un punto. Dada la frecuencia de esta discontinuidad en esta posición 19 de esta estampilla, pues va a ser fácil distinguir, ¿no? 3 puntos en la línea superior ya me va a dar un indicio de que podría ser esta posición. Hay que ubicarlo nada más en función de los detalles que doy. ¿Qué más? En la doble línea inferior hay una rotura también a la altura de la O de centavos, de 25, ¿no? En la inscripción 25 centavos a la altura de la O hay una rotura en la doble línea inferior. Y también hay una rotura en la esquina del marco de la estampilla, ¿no? En la esquina inferior derecha del marco de la estampilla hay una rotura, ¿no? Acá está, hay una rotura, no está completo, ¿no? Por ello se va a distinguir. Posición 20. Ya con esta posición estamos culminando la segunda fila de este pliego, ¿sí? ¿Qué características encontramos en la posición 20? Pues en la posición 20, al estar justo en el borde del pliego, probablemente en algunos especímenes podemos encontrarlo, digamos, con, digamos, el borde del pliego, ¿no? Si encontramos con el borde del pliego es ideal, ¿no? Podemos distinguir que se refiere a una estampilla que está en el borde. Pero para ubicar la posición vamos a tener que fijarnos en los siguientes detalles, ¿no? Primero, el primer detalle es que la O de la inscripción de paramentos está, digamos, totalmente blanca, ¿no? Hay ausencia de tinta, ¿no? Entonces solo se va a ver, digamos, un O lleno de color blanco, ¿sí? Y también de que la doble línea inferior va a culminar antes del borde de la estampilla, ¿sí? Va a coincidir, ¿no? Justo con el punto de esta inscripción 25 centavos punto que está en la parte inferior. Ahí va a coincidir el final de esta doble línea. Y tratándose de una pieza que está en el extremo, pues este detalle va a saltar fácilmente a la vista y se va a poder ver claramente. Pasamos ahora hacia el otro lado del pliego y nos ubicamos en la posición 21, ¿sí? Estamos iniciando la tercera fila. ¿Qué vamos a encontrar en la posición 21? En la posición 21 lo que vamos a encontrar es que en la línea doble superior, a la altura de la E de departamentos, vamos a encontrar una mancha de tinta, justo en la doble línea superior, ¿sí? ¿Qué más? La O de departamentos, al igual que en la anterior, ¿no? Está completamente blanca. Hay ausencia de tinta, ¿no? Para el punto central de la O. Es completamente blanca. Otra característica es de que en el marco, ¿no? En el marco, en la esquina inferior derecha, hay una ausencia de tinta también, ¿no? Que tiene, digamos, una forma particular, parece una cabeza de un águila podría ser, ¿no? ¿No? Un pico, ¿no? Un pico parece, un pico. Una especie de pico parece, ¿no? ¿Sí? Esa es la marca. Y también en la inscripción 25 centavos, a la altura del numeral 25, exactamente, digamos, para ser más exactos, entre el 2 y el 5, ¿no? O debajo del 2 casi, tenemos también un punto de tinta. En este pliego, en esto que le estoy mostrando, se nota, digamos, es un pliego muy entintado, por lo cual se va a notar incluso mayor cantidad de tinta en esta línea doble inferior, que va incluso hasta el borde, ¿no? Pero en los pliegos, digamos, que son la mayoría, con menos cantidad de tinta, se va a notar claramente acá este punto, ¿no? Este punto que estoy señalando con el puntero en este momento, ¿sí? Entonces va a ser una característica particular de esta posición. Posición número 22.
¿no? En la línea doble superior, ¿no? Va a haber un corte de esta línea, ¿no? Justo a la altura del final del marco o del cajón donde va el numeral 25, ¿no? Va a haber un corte, un corte. Digamos, la dimensión o la extensión de este corte va a variar dependiendo del entintado también, ¿no? Pero por lo general este corte se va a extender casi, digamos, hasta la altura del cuarto rayo del sol radiante, ¿sí? Más o menos, hasta donde está ubicada acá las flechas, ¿sí? Espero que cuando ustedes agarren las estampillas que puedan tener en sus colecciones, pues traten de irlas comparando con estas diapositivas, ¿no? Y van a poder ubicarlas fácilmente. Yo también he tratado de hacer ese ejercicio, ¿no? Con las estampillas que tengo, he comenzado a tratar de ubicarlas en la posición, las estampillas sueltas, ¿no? Y sí es posible con la descripción que estoy dando. Sí, resulta más o medianamente didáctico, creo. Creo que sí lo van a poder hacer. ¿Qué más? Otro detalle más, que es que el marco de la esquina inferior derecha esté incompleto, ¿no? ¿No? Y dentro de esa zona que esté incompleta va a haber un punto, el cual se repite en todas las piezas de esta posición, un punto encima del 2 de 25 centavos, ¿no? El cual es señalado acá en círculo, que está al medio del círculo, ¿no? Ese punto que está al medio del círculo es el que se observa en todas las características. Este pliego, al estar muy entintado, pues va a tener algunos puntillos más por ahí, ¿no? Pero el característico es este, es el punto que les he marcado, el punto que les estoy comentando, el que está encima del 2, que se va a observar incluso en los pliegos con menos tinta. La posición 23, ¿no? En la posición 23, nuevamente se repite este tema de que la O de departamentos está prácticamente llena, con ausencia de tinta. En este pliego en particular, que está muy entintado, sí hay un pequeño puntillo, ¿no? Un pequeño puntillo de tinta al medio de la O. Pero en la mayoría de casos se va a ver como una O completa, sin tinta. ¿Sí? Adicionalmente, para poder distinguir esta estampilla, lo que tengo que fijarme es que en el marco, ¿no? En el marco de la estampilla, en la parte inferior, encima de la inscripción de 25 centavos, ¿no? Aproximadamente entre la O y la S, ¿no? Hay una pequeña rotura en el marco, ¿no? Una rotura que tiene más o menos una morfología de cuña, ¿no? Una cuña parece, ¿no? Una pequeña cuña, ¿no? Una apariencia algo triangular. ¿Sí? ¿Qué más? En piezas poco entintadas también ocurre esto. Ustedes van a encontrar la ausencia total del numeral 25 de la esquina superior derecha. ¿Sí? En piezas poco entintadas. Acá les presento, por ejemplo, una imagen de una pieza poco entintada, ¿sí? Donde van a encontrar la ausencia total del numeral 25, pero no se repite en todo. Como les dije, en piezas con mucha tinta no va a ser, digamos, una característica que se observe. Más bien van a encontrar los dos numerales, ¿no? Y prácticamente el numeral 25 completo, el numeral 25 superior derecho completo. Es por eso, pero la menciono como una característica adicional para ayudar en el descarte final, ya cuando estén realizando la ubicación de estas estampillas. En la posición 24, pues lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? El numeral 5, el cliché 5, ¿no? Del 25 superior derecho, perdón, del superior izquierdo, perdón, el superior izquierdo, está más pegado a la línea doble superior. Prácticamente hay una distancia muy corta, ¿no? Está casi pegado el número 5, ¿sí? ¿Qué otra característica tenemos? Tenemos una rotura de la línea doble superior que va desde la altura de más o menos de la O de departamentos, ¿sí? De la O de departamentos hasta la altura del inicio del encuadro o del encuadre donde va a ir el cliché del numeral 25 de la esquina superior derecha. ¿Sí? Más o menos a esta altura hay una rotura, una discontinuidad en la línea doble superior. Adicionalmente, la O de departamentos está totalmente blanca, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ausencia de tinta al medio de la O. ¿Sí? Está totalmente blanca. ¿Sí? ¿Qué más? El numeral 25 de la esquina superior derecha está ausente, ¿no? Acá les estoy mostrando un pliego muy entintado, ¿no?
la ubicación del número 25 y donde son notas rastros del número 2. ¿Sí? Pero esto va a ser lo máximo que van a encontrar, porque este es el pliego más entintado que he podido ver en esta emisión, ¿no? Y prácticamente, miren, o sea, se nota un pequeño rastro, ¿no? Pero en general, en la bibliografía, ustedes lo van a encontrar como reportado como ausencia del número 2 del 25 superior derecho. Y finalmente, hay una rotura en el marco, en la parte inferior, encima de la inscripción 25 centavos, ¿no? Justo entre la O y la S, otra especie de, digamos, de esta rotura, ¿no? Que tiene una forma de cuña, ¿no? Este espacio blanco, ¿no? Tiene una forma de cuña también, ¿no? Una apariencia triangular, similar al de la posición anterior. Y finalmente, para esta primera parte, les muestro la descripción de la posición 25. En la posición 25 hay una característica particular, miren, hay la ausencia del numeral 25 en la esquina superior izquierda. Primera vez, ¿no? Que vemos que el numeral 25 desaparece totalmente de la posición superior izquierda. ¿Sí? Si ven una estampilla donde el numeral 25 de la esquina superior izquierda está desaparecido, pues probablemente sea de la posición 25. Me parece, temo no equivocarme, de que no se repite en otra posición. Pero por eso le digo que probablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que chequear también, verificar las otras características que les relato. ¿Cuáles son las otras características? La letra E de departamentos, ¿no? Está llena también, ¿no? Llena, ¿sí? Ahora, de la inscripción departamentos del sur, la E de del también está llena, está blanca, ¿sí? Lo mismo que en la inscripción timbres 1881-1882, ¿no? La R y la E de timbres también están con ausencia de tinta y prácticamente son unas manchas de apariencia rectangular. El marco en la esquina inferior izquierda está dañado, está incompleto. No está incompleta la tinta ahí, ¿no? Está dañado. ¿Sí? Y en la línea doble inferior, perdón, en la línea doble superior, perdón, la línea doble superior va a estar discontinua, también va a estar entrecortada, ¿no? Siendo las características las siguientes, ¿no? Va a haber la línea doble superior completa a la altura del 25 superior derecho, pero en este caso está ausente, ¿no? Y después nuevamente se va a reiniciar la continuidad de la línea a la altura del marco del 25 superior derecho. ¿Sí? Esas son las características. Bueno, llego hasta acá, llego hasta la mitad del pliego, ¿no? Yo les quiero agradecer por su tiempo. Esto, tengo la deuda con ustedes de continuar hasta la posición 50. Lo he hecho hasta la posición 25 porque definitivamente es un poco pesado, ¿no? Hablar de esto y imaginárselo si no tienes un pliego al frente tuyo. Pero estoy seguro de que aquellos que puedan tener un pliego o aquellos que tienen estampillas sueltas ya pueden comenzar a ir ordenando, ¿no? Pueden hacer una especie de un cuadro, ¿no? Dividirlo con el tamaño de la estampilla en 50 posiciones y pueden comenzar a llenarlo como un árbol de figuritas, ¿no? Como un árbol de figuritas. Muy bien. Bueno, estoy yo presto a cualquier consulta, ¿no? Espero que les haya gustado la charla hasta ahora. Gracias. Muchas gracias, Rolo, por tu charla, estuvo muy interesante. Y bueno, como ya saben, y ya es la dinámica del grupo, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Por favor, si alguno tiene alguna pregunta. En primer lugar, muchas felicitaciones, muy buena la exposición, muy detallada y nos permite investigar un poco más en esta estampilla que originalmente fue un timbre y luego resellada para uso de los correos. ¿Existen estas estampillas en condición de timbre, es decir, sin el resello de provisional 1881-1882? Muy bien, ¿cómo estás, Javier? Muy buenos días. Sí, lo que tenía que comentarte es que tanto timbres, ¿no? como estampillas
tienen el resello provisional 1881-1882. ¿Cómo se distinguen? Generalmente cuando han sido usados como timbres, van a tener una especie de anulación hecha a tinta, Correcto. la cual puede ser una rejilla o también puede ser un manuscrito a mano. Ahora, en los usos postales, lo que se colocó adicionalmente fue la marca, digamos, la marca prefilatélica Arequipa, encima de ellas, ¿no? Correcto. La marca prefilatélica en color negro, Arequipa, no recuerdo ahorita el número, creo que es la número 153 del catálogo ¿qué se llama? De Colarreta, no recuerdo ahorita, de repente no les puedo dar una referencia adecuada, pero es la marca Arequipa en negro, ¿no? Que se colocó encima para justamente distinguir el uso postal del uso fiscal. Correcto. Es hasta donde les puedo comentar, digamos, las características generales, ¿no? Ok, muchas gracias. Rolo, yo tengo una pregunta para ti. En las estampillas que has mostrado dice centavos con B grande. Es Yo correcto. pensé que era una cosa de la época, pero revisando las estampillas de 20 años antes o de 10 años antes, yo usaba la B chica o la otra B para poder referirse a las fracciones, ¿no? A los centavos. Es correcto, es una característica particular de esta estampilla, ¿no? No hay, digamos, una referencia de qué llevó a este error digamos, esta falta ortográfica, ¿no? Pero es una característica de esta estampilla que ayuda justamente también a darle una particularidad y la hace, digamos, más vistosa, ¿no? Y en las otras emisiones de estas épocas, ¿también dice centavos con B grande? No, de chicas. No, sí, en las Solo, otras es con B chica normal. solo eso. Ujú. Muy bien. Una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Buenas Dale, tardes. dale. A ver, Ya, buenas tardes. me parece de que la palabra centavos fue un error, porque yo puedo observar en otra equipa de 10 centavos en color celeste, donde dice centavos con la B labial, la B de la V. En este caso le han puesto la B labial, me parece un error del grabador, y que ya para poder paliar esto se siguió imprimiendo con ese tipo de descripción, ¿no? Y otra consultita, esa estampilla es muy bonita, ¿dónde la puedo conseguir? Si no fuera esta molestia. Eh, en realidad, por eBay se puede conseguir esta estampilla. Yo he comprado buena cantidad de ellas, ¿no? Por eBay, pero tienes que ubicarlas como estampillas provisionales de Arequipa o departamentales de Arequipa o, ¿no? O simplemente estampillas de Arequipa, ¿no? Te estoy dando las palabras claves para la búsqueda en eBay. Ajá, ahí Ya, justo Javier Aler está mostrando algunas de ellas, Esta ¿no? la tengo para canje si la necesitas. Es una pareja. para Ajá. canje. Ojo Ah, de que ya. también la puedes encontrar como timbres, ¿no? Como timbres van a tener una inscripción especial, ¿no? Tienen una habilitación especial. Como timbres generalmente tienen los numerales 1883 en grande, ¿no? Al medio, ¿no? O simplemente, como uso en timbres, vas a encontrar anulaciones a mano con pluma, ¿no? Que pueden Ah, ser ya. constituir de una rejilla o pueden constituir de un manuscrito a mano, ¿no? Generalmente la fecha iba escrita encima de estos timbres, ¿no? Cuando han usado como timbres en documentos. Y acá en Perú no lo puedo conseguir. Acá en Perú no lo puedo conseguir. En el Eh, grupo. por ejemplo, sé que Pedro Reyes, ¿no? Que es también miembro del club, ¿no? Tiene de estas estampillas para poder de repente proporcionar, ¿no? Ya, ok, gracias. Orlando, una pregunta. ¿Qué tipo de máquina de tecnología de impresión se utilizó para hacer la impresión de estas estampillas? Miren, lo que reporta la bibliografía es que se utilizó, digamos, una técnica tipográfica, ¿no? Donde se utilizaba el electrotipo para poder realizar digamos, el detalle, ¿no? Para poder pasarla a la máquina y después a la impresión, ¿no? Lo que está referenciado es electrotipografía, ¿no? Es lo que está referenciado en la bibliografía. ¿Electrotipografía? Ujú.
Es la técnica que se utiliza dentro de la técnica tipográfica. No son litografías, por ejemplo. Interesante saber un poco más sobre esta técnica. Sí, de repente lo que podemos hacer es buscar un poco en el círculo, ¿no? ¿Quién nos puede ayudar un poco en todas las técnicas de impresión? Es algo también que a mí me dio muchas dudas, ¿no? Y he tenido que ubicarlo, ¿no? En parte de la bibliografía y es lo que la referencia, ¿no? Así la referencia. Orlando, ¿has visto falsificaciones? Sí hay falsificaciones de esta estampilla, justo eso yo voy a presentar en la segunda parte de esta exposición, ¿no? Y principalmente la característica para distinguir las falsificaciones es de que la línea doble superior y la línea doble inferior terminan exactamente en el borde del marco. Esa es la principal característica de las impresiones falsas. Y adicionalmente, también los detalles están mucho mejor trabajados, ¿no? Recordemos que estos timbres, ¿no? Estos timbres que se convirtieron en estampillas no se caracterizan por, digamos, por una impresión muy prolija, ¿no? Y en las falsificaciones, más bien, los detalles se notan mucho más coherentes, mucho más, digamos, bien dispuestos, ¿no? Tiene mucha más estética, ¿no? Entonces se puede distinguir de manera relativamente sencilla las falsas. Las emisiones falsas de estas generalmente datan de las épocas de 1900, inicios de los años 1900, debido a que el catálogo de la Sociedad Sudamericana consideró a estas estampillas como parte de las emisiones nacionales y a partir de ahí surgió el interés por coleccionarlas, ¿no? A pesar de que en Estado Nuevo, digamos, había ahí relativa a la abundancia de esta estampilla, pero podría constituir un elemento interesante para falsificación. Tanto la estampilla de 10 centavos de esta serie como la de 25 centavos, hay, digamos, emisiones falsas. De la estampilla de 5 soles de esta emisión, desconozco si hay, digamos, elementos falsificados. Sí, el catálogo Bustamante menciona que aquellas que dicen 1883 son falsas. ¿Has visto alguna de ellas? Así con ahí yo quiero hacer una actualización, porque en realidad las que dice 1883 no es que sean falsas, sino fueron usadas como timbre, y eso está ya reportado en catálogos de timbres. Entonces, esa emisión sí existe, ¿no? Sino que como timbre, no se la considera como estampilla, ¿no? O como para uso postal. ¿Usted refirió qué tipo de impresión era? ¿Qué tipo de impresión? Electrotipo, así la refiere la bibliografía. ¿En esa época se usaba el electrotipo? Sí, O sea, es algo como, es una técnica, digamos, que se utiliza desde antes de 1800. porque Perdón, desde inicios de 1800, perdón, desde antes de se ve 1900. una técnica bien primitiva porque no son muy exactos la impresión, ¿no? Así es, generalmente ahí digamos, los elementos movibles eran los clichés, ¿no? Los numerales y la inscripción 25 centavos inferior eran los elementos que eran colocados, digamos, a mano y después por una técnica, digamos, electrolítica era trasladado, porque la ponían, digamos, en anverso, la trasladaban a una placa que finalmente iba a ser la placa de impresión para poderla tener en positivo, digamos, ya en la emisión impresa, ¿no? Ah, ya. Gracias. Para los que deseen adquirir este tipo de estampilla, les aconsejo tener cuidado y no pagar más allá de 20 soles, que es un precio más que razonable por una estampilla de tipo. ¿Quién me dijo que me puede proporcionar acá? ¿Quién? Me dijo un nombre. Hay por canjes, ¿no? Tú estás acá en Lima, en Arequipa. Pero ¿quién podría proporcionarme ese tipo de estampillas acá en Perú? Jorge, ¿tú estás en Lima, en Arequipa? No, yo soy en Chimbote. De Chimbote. Sí. Puedes pedir para que te despacho, ojalá que abran rápido Serpos, es a Pedro Reyes, él debe tener stock de esto, ¿no? Pedro Reyes. Sí, Pedro debe tener bastante stock de esto, pero es una estampilla relativamente fácil de adquirir. Sino que no me sale cuenta de eBay, porque muy caro sale de traer del extranjero de eBay. No, te demora más y todo, ¿no? Y muy caro, sí. Vale la pena para lo que vale la estampilla.
De esta serie, definitivamente la más difícil y costosa es la de 5 soles a María, papel de cebolla. Me imagino que Rolando está muy versado en el tema, en algún momento nos va a hablar de ella, pero es otra estampilla y tiene otros valores, ¿no? Ya, ok, gracias. Una pregunta, Rolando. Dime, ¿Cómo Carlos, estás? ¿cómo estás? Buen día. En esa época, digamos, Aló, Carlos, ¿se cerró tu micro? Ahora sí, aló, ahora aló. sí. Una consulta. Bueno, en la época en Arequipa, y antes de la guerra, Arequipa tenía muy buenas imprentas. No se sabe, bueno, lo que tú dices es de que es una imprenta más dueño la que hizo esa impresión. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo de elegirla? No lo sé. Y la cantidad que se hizo exactamente de esa estampilla. Ya, no hay un documento donde indique cuál fue la cantidad impresa exactamente de esta estampilla, al menos no lo he encontrado. Podría estar en algún archivo que aún no lo hemos descubierto. Pero la referencia a la imprenta Madueño está versada en la bibliografía, ¿no? Referente, y también cabe resaltar que había al menos 2 imprentas importantes en Arequipa en aquellas épocas, ¿no? Una era esta, la imprenta Madueño, y había otra imprenta, también de una familia, no recuerdo en este momento el apellido, que estaban vinculadas principalmente estaban vinculadas a la impresión de los periódicos, por ejemplo, de los diarios que circulaban en la época, ¿no? Claro. Tenemos, hay un repositorio que tiene la Pontificia Universidad Católica, por ejemplo, que está online para que lo puedan visitar, donde hay periódicos de la época y referencian a las dos imprentas, por ejemplo, ¿no? Bueno, ok, gracias. Ojo con algo, ojo con algo que se configura acá en este misterio que menciona Rolo acerca de que no se sabe cuántas se imprimieron o en dónde exactamente. En un momento, cuando los chilenos toman Arequipa, varias de las cosas que requisan son documentos oficiales acerca de lo que había hecho el gobierno de Montero y allegados en Arequipa. O sea, existe la posibilidad de que nunca encontremos un documento al respecto porque o fue robado, o quemado, o botado. Ojo con eso. Efectivamente, ¿no? Al respecto, por ejemplo, yo he podido averiguar en la misma ciudad de Arequipa de que no hay, digamos, archivos importantes de la época. Lo máximo que he encontrado es en la biblioteca provincial de la Municipalidad de Arequipa, he encontrado periódicos de la época, ¿no? Pero más allá no he encontrado mayor, digamos, publicación. Hubiera sido interesante, digamos, encontrar, digamos, el edicto municipal al menos, ¿no? O judicial, que permitía la impresión de estos timbres, ¿no? Es digamos, lo que habría que buscar, ¿no? Por ahí va un poco el tema, porque como fueron inicialmente concebidos como timbres, debe haber algún tipo de documento que autorice su emisión, ¿no? Y esos valores, ¿no? Aunque Arequipa fue sitiada o tomada o cercada a finales de la guerra y por muy breve espacio, entonces es poco probable que la administración postal haya sido tomada. Más bien dieron sí franquicias para la libertad de tránsito de correspondencia de los soldados chilenos sin pagar tasas. Eso es algo que creo he leído. Mi bisabuela, la conocí, que murió de más de 100 años, solía gritar cuando era muy anciana: escondan las joyas que ya vienen los chilenos. Su primer esposo murió en la guerra. Entonces, tengo recuerdos muy claros de la bisabuelita y es curioso, ¿no?, que haya logrado rescatar ese grito de la guerra. Yo, de acuerdo, Javier, de acuerdo. Yo me refiero, no digo que se hayan hecho cargo de la administración como Lima, sino que en las memorias de los chilenos está claramente que la expedición que llega a Arequipa, una de las primeras cosas que hace, y teóricamente con el aval de Iglesias, acuérdense que la toma de Arequipa fue parte del plan de los chilenos para presionar a que no haya vestigio de resistencia, lo que dicen es que intentaron, entre comillas, borrar, o sea, borrar, quemar, botar
toda existencia, o sea, todo documento oficial de un pseudo gobierno oficial para ellos, ¿no? Entonces yo planteo la hipótesis, no digo que haya ocurrido, o sea, podría haber ocurrido de que entre los documentos que quemaron, votaron o pisaron, casualmente estaban los referidos a la administración postal de Arequipa. Eso o otra cosa que se me ocurre y que tiene relación a una emisión más bien posterior, podría haber sido parte del plan de como hablábamos hace una semana con Rolo, el plan de había dos planes, ¿no? El resistir ultranza en Arequipa y el retroceder hasta Bolivia. Al final hubo una mezcla de todo por los problemas internos que hubo en Arequipa y Montero se va hacia Puno. Lo otro es que se haya ido con algún tipo de documentos oficiales y en esta desidia que le da a Montero después de la toma de Arequipa, porque lo que le ocurre se desmoraliza, haya, entre comillas, también votado en algún lado las cosas. ¿No? O sea, nos podemos plantear, yo creo, más de una hipótesis. A lo que yo sí creo que la posibilidad de encontrar documentos oficiales al respecto es muy pequeña, es lo que yo creo. Y sumado a ello, quería comentar de que en algún, digamos, en algún escrito logré rescatar de que la toma de la administración postal fue muy pacífica en Arequipa, ¿no? Entonces, pero por otro lado también, los documentos de emisión de estos timbres no creo que hayan estado en el correo, ¿no? Han tenido que estar en otra documentación del tipo judicial, probablemente, ¿no? En otro lugar podría estar el archivo donde está, digamos, referida esta emisión. Sí. Arequipa tiene tres periodos bien marcados de emisión de estampillas. Las estampillas en la Resistencia, que son las sobrecargadas con el fechador, sin la fecha de Arequipa en doble círculo. Así es. Las estampillas que estamos viendo ahora, que son los timbres utilizados para franqueo postal, y las estampillas emitidas el año 85, ya después de la guerra, creo que más en la época de la guerra civil, que están vinculadas a unas estampillas con triángulos y con marca de francas en multas, y estampillas con la efigie de Grau y Bolognesi, que fueron las primeras estampillas que honraron a nuestros héroes en el Perú. Entonces, creo que hay que, y Rolando, que yo veo que es muy estudioso en lo que es filatelia arequipeña, podríamos más adelante contar con su apoyo y tener un estudio de estas tres épocas muy marcadas de la filatelia arequipeña, ¿no? Aprovechar que el Club de Arequipa ha tomado nuevos brillos e invitarlos a que se lancen a esa aventura de investigar y de informarnos sobre la filatelia arequipeña, que es sumamente interesante, ¿no? Exactamente. Hay que buscar más papeles, hay que buscar datos. Yo no creo que los chilenos se hayan llevado los papeles del correo postal ahí en Arequipa en ese tiempo. Tampoco yo dudo también de que Montero se haya llevado papeles a Bolivia o a Puno. Yo pienso que por ahí de repente Rolando se puede averiguar un poco más exactamente acerca de esas impresiones. En eso andamos, ¿no? Espero que en algún momento me pueda topar con esa documentación. Entre los archivos importantes que he podido revisar en Arequipa, he logrado ingresar a los archivos de las monjas de clausura, por ejemplo, de las Carmelitas, ¿no? Es el monasterio de Santa Teresa. ¿Debido a qué? Debido a una afiliación que tengo con un familiar que ha sido por muchos años su contador de ellas, ¿no? Entonces pude ingresar a esos archivos, que por cierto están muy ordenados después de que ya hicieron la emisión del museo. Hay un museo similar al Museo de Santa Catalina en estos claustros, y pude revisar de que algo interesante y particular, algo que realmente me sorprendió, y es que hay un edicto del arzobispado de Arequipa que indica a las monjas, o les indica de que no reciban nada a partir del año 1880. No reciban nada de nadie, porque si no van a ser presa de saqueo. Eso es lo que les indicaba el arzobispo de la diócesis de Arequipa en aquella época. Entonces, hay un gran vacío en correspondencia entre justo la época de la guerra con Chile.
entre 1880 y 1885. No hay nada. Hay emisiones con estampillas clásicas de antes, peruanas, sí. Hay documentos con emisiones posteriores a la guerra, sí. Pero en esa época en particular, las monjitas de los claustros de este convento prácticamente se encerraron, algo así como ahora en la cuarentena, ¿no? Se encerraron y no recibieron nada de nada. Sí, por eso te digo, la filatelia en Arequipa debe ser muy importante porque se pegó mucho al sistema español. Arequipa es quizá la ciudad más castiza del Perú y de repente de toda América. Era la segunda ciudad más importante en la época de la guerra. No fue invadida ni llegó a ser saqueada como lo fue Lima o Chorrillos o otras ciudades, y mantenía un concepto de administración en general muy similar al que habían tenido en la época de la colonia y muy apegado a los criterios españoles. Es probable, por tanto, que existan archivos en monasterios, instituciones públicas, en los ferrocarriles, no sé, donde se podría bucear un poco y de repente, quién sabe, encontrarnos un hallazgo importante de lo que fue la historia postal arequipeña. Te repito, yo creo que ese es un reto que esta pandemia nos ha puesto por encima y que la Asociación Filatélica Arequipeña, no dudo, va a tomar la posta, ¿no? O sea, cuando más clubes existan y más gente se interese en esto, este hobby no va a desaparecer, la cultura no va a desaparecer y a los viejos que nos tienen enterrados vamos a poder dejar algún legado, porque parece que la pandemia se ha ensañado con nosotros, ¿no? Ya les dije, esta pandemia quiere que los jóvenes vuelvan a subir a los árboles, no permitamos eso. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias por tus palabras, Javier. Sí, yo, por ejemplo, quería preguntarte si es que si es que lo que vemos en la emisión de 25 centavos también pasa en otras emisiones durante este periodo tan complicado que fue la guerra del Pacífico en Arequipa. Exactamente a qué te refieres. Porque, Es digamos, decir, en este de aquí tú has mostrado que en un primer alcance son como 25 casos distintos sobre esta emisión particular. ¿Eso también pasa con las demás emisiones provisionales de Arequipa? acá lo interesante es lo siguiente, ¿no? Dada digamos, la baja calidad de impresión, ¿no? De estas estampillas, hace posible de que se puedan distinguir, ¿no? Prácticamente cada una de las ubicaciones, ¿no? La cual es la intención de este estudio, que al momento está transmitido de manera parcial, ¿no? Y trato de ubicar prácticamente cada una de las posiciones del pliego. Curiosidades interesantes que les puedo mencionar acerca de estas series estampillas es, por ejemplo, de que en el libro de Ángel Pupo, ¿no? De historia filatélica de la Guerra del Pacífico, él menciona que, por ejemplo, la estampilla de 10 centavos azul es un pliego similar al de la estampilla de 25 centavos por 50 estampillas. Y ya se ha demostrado de que eso no es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto en la de 10 centavos, como yo presumo que en la de 5 soles, que son impresos en el mismo tipo de papel, son impresiones por pliegos de 100, a diferencia de esta, ¿no? Esas son curiosidades. Por ejemplo, eso es una actualización, digamos, al libro de Pupo, ¿no? Donde él plantea de que también tiene la configuración de 50 estampillas, la de 10 centavos, y no es así, ¿no? Ya se ha visto en exposiciones internacionales incluso de que evidentemente los pliegos estaban constituidos de 100 estampillas. Eso es lo que puedo mencionar, digamos, en general. En general, en este tema en particular hay muy poca bibliografía y es prácticamente tienes que ir armando las pequeñas evidencias que vas encontrando, ¿no? A lo largo del tiempo para poder transmitirlas en espacios así como estos, ¿no? Porque incluso se pueden transmitir así de manera oral o tal vez, digamos, con algún artículo que podamos publicar ahora en el círculo, ¿no? Para que quede para la posteridad, porque reunir toda esta información no es sencillo. Muchas gracias, Rolando. Una última pregunta. Dentro de las emisiones de Arequipa, fuera de esta,
¿Cuál otra te parece muy emocionante y que da a los filatelistas de Arequipa quizás una gran oportunidad de ir juntando tanta información y material como puedan? Hay unos timbres que se emitieron en el año 1883, por el periodo 1883-1884, y que definitivamente también causan mucho interés, dado de que fueron utilizados, fueron también empleados con uso postal, pero con un uso postal mucho más restringido que el de esta serie, ¿no? Tal es así, como comentábamos alguna vez con Abraham, de que prácticamente muchas de estos timbres que fueron utilizados también como estampillas del año 1883-1884, las cuales son unas estampillas que se aprecian, se aprecia, por ejemplo, la calidad de impresión que es diferente, en este caso es grabado, ¿no? Son estampillas grabadas. Hay algo interesante, de que no se encuentran casi, es muy excesivamente escaso, especímenes legítimamente circulados, por ejemplo, ¿no? Con Abraham comentábamos alguna vez de que él había encontrado referencias de que, por ejemplo, muchos de estos timbres habían sido utilizados como parte de pago para el personal de las estafetas postales, por ejemplo, ¿no? Hay mucho, este timbre sí lo he visto, digamos, como uso fiscal, pero como uso postal está reportado de que se ha hecho. Y hay, digamos, algunos legítimamente circulados, pero muy escasos, ¿no? Excesivamente escasos, diría yo. Entonces ahí hay un trabajo importantísimo a por hacer, ¿no? A por realizar. Y espero que la Asociación Filatélica de Arequipa también, como mencionó Javier, no pueda de repente retomar estos temas, porque en esa parte particular de la historia postal de Arequipa, de la época de la guerra con Chile, hay mucho trabajo por realizar. Hablando de una pregunta, ¿has visto alguna vez entre los timbres, no sé si estampillas, un resello triangular que lleva la palabra Arequipa? Es correcto, sí. Digamos, en los timbres, ¿no? Hay algunos catálogos de timbres, por ejemplo, un catálogo de MOL, ¿no? MOL Ackerman, me parece, de timbres, está referenciado, ¿no? Es justo en esta época del periodo de la guerra con Chile, donde se emitieron como timbres con un resello de Arequipa, ¿no? Arequipa fiscal. También hay de Puno fiscal y de otras, digamos, de otras ciudades del país con un resello en triángulo. Pero eso es timbre, eso no es, digamos, material filatélico, postal. Muchas gracias. Uh-huh. ¿Alguno más tiene alguna pregunta para Rolo o para complementar el tema? Bueno, me gustaría, pues, como algo como off topic, poder pedirle a Carlos Sanís que nos comente un poco sobre qué ideas tienen para bueno, aprovechando el marco de la exposición de Rolo, qué ideas de desarrollo tienen para la Asociación Filatélica de Arequipa. Todos aquí estamos muy emocionados por la reactivación del club. Aló, Omar, ¿cómo estás? Me escuchan, ¿verdad? Correcto. Nosotros, aprovechando justamente esta pandemia que nos tiene locos a todo el mundo, conversando con el señor Jorge Soto, que justamente está también acá en esta reunión, en este meeting, el cual es el presidente, acordamos hacer algo parecido a lo que muchas personas justamente en eso se reunían, hablar acerca de los hobbies. Y nosotros, como dejamos de lado hace tiempo, hace un par de años, justamente por causas de fallecimientos de muchas personas que ya de edad dejaron el presidente, el vicepresidente, ya personas de edad fallecieron. Entonces nosotros como que dejamos de lado un poco y aprovechando justamente el tiempo largo de para que hubo por esta maldita pandemia, digamos, estamos nuevamente dándole un pequeño empuje, acordando hacer justamente esas reuniones
a través de WhatsApp, y poco a poco fuimos organizándonos. Rolando, que es un antiguo miembro también, Luis, Jorge, Will, bastantes personas de las que me olvidé de mencionar, pero queremos darle un empuje acá a la filatelia en Arequipa. Supongo que a mediano plazo vamos a poner todo nuestro empeño para captar más personas que se dedican a la filatelia acá en Arequipa, que han dejado por uno u otro motivo. Y poco a poco, supongo, ¿por qué no? También dar charlas, hacer una exposición virtual con los miembros que tenemos todavía y con los que se vayan agregando, ¿no? Muchas gracias, Carlos, por la información. Y bueno, siendo la 1:30, ya no sé si es que alguien más quiere anotar algo más. Abraham, Sergio. No, solo agradecerles a todos por su asistencia a esta reunión, que es la primera en este tema, y que continúen asistiendo a estas reuniones virtuales, que lo vamos a continuar cada semana. Gracias, Rolo. Gracias a ustedes, más bien, por su tiempo. Ahora Gracias, buenas tardes. Gracias. Para responder la